Hola, ¿cómo están? Saludos y muchas bendiciones a la familia Unción de Guerra, a nuestros amigos. Es un honor, una bendición estar con ustedes para compartir una cápsula de sabiduría. Vamos a darle primero gracias al Señor porque para Él es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Señor Padre, precioso, soberano, todopoderoso, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este maravilloso día, por todo lo que nos has permitido vivir, Señor, porque sabemos que tu amor está con nosotros siempre. Gracias, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Te pido, Señor, que hoy tomes control de todo lo que vamos a compartir, de esta palabra, Señor. Espíritu Santo, manifiéstate, glorifícate, que seas tú el que traigas palabra de sabiduría y de conocimiento, y heme aquí, Señor, para servirte y para compartir con mis hermanos una cápsula de sabiduría para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor precioso. Amén, amén y amén. Hermanos preciosos, siempre que vamos a compartir la palabra, siempre estamos a la expectativa, ¿verdad?, de pedirle al Señor, al Espíritu Santo que nos ilumine, a ver qué palabra vamos a hablar, qué podemos compartir, cuál tema. Yo siempre le digo, uy, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál palabra, Señor? ¿Qué es lo que quieres que comparta con los hermanos? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué tema, verdad? Porque la palabra de Dios es preciosa y nos habla de todos los temas, ¿verdad? Nos exhorta, nos da palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, nos alienta, nos instruye. Hay tanto, tanto en la palabra de Dios que uno no sabe a veces, la verdad, pero no hay nada mejor que ser dirigido por el Espíritu Santo. Estando yo una noche orando con el Señor, le decía, Señor, ¿cómo me gustaría que me diga los temas que puedo ir compartiendo con las personas de tu preciosa palabra, ¿verdad? Y hace unas noches atrás, antes de acostarme, estaba orando, diciéndole eso al Señor. Uy, Espíritu Santo, me gustaría mucho que tengas misericordia, ¿verdad?, de mí, de todos nosotros, y me permitas compartir un tema que tú mismo pongas, ¿verdad?, que seas tú el que instruyes y que me pongas en el corazón. Y me acosté a descansar ya, ¿verdad?, poniendo esa oración en las manos del Señor. Y me acuerdo que lo que yo estaba soñando era como un paisaje muy bonito. Veo unas palabras que decían cómo, cuándo, dónde. Y yo me acuerdo que el sueño yo decía, uy, que no se me olvide, Dios mío, que no se me olviden estas palabras, porque yo sé que estas palabras es una instrucción que el Espíritu Santo me estaba dando, ¿verdad? Una estrategia para compartir con respecto al Evangelio. Porque yo le decía, Señor, el Evangelio es tan precioso y qué temas podemos hablar hoy y qué puedo compartir con las personas. Y, ¿verdad? Era con respecto al Evangelio. Y entonces venía a mi corazón en el momento del sueño, yo sabía que esas palabras eran para decir cómo compartir el Evangelio, cuándo compartir el Evangelio y dónde. Y de rebote con esa misma pregunta, ¿de dónde? ¿A quién? Yo me acuerdo que me desperté toda contenta y yo dije, uy, Diosito, qué maravilloso, qué bonito, porque de verdad que muchas veces, aunque nosotros tengamos la palabra en nuestras manos, nos preguntamos, bueno, ¿cómo hago? ¿Verdad, Señor? ¿Cómo es que comparto tu evangelio? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Es el momento justo, preciso, ¿verdad? ¿Y a dónde? Muchas veces nos hemos preguntado todos, ¿verdad? ¿A quién?
¿Cuál es la estrategia, Señor? Y el Señor ya nos ha dado la respuesta en la palabra. Nosotros somos los que muchas veces nos complicamos, ¿verdad? Y buscando con esas preguntas a través de las citas bíblicas, me fui dando cuenta que el Señor nos responde el cómo, el cuándo y el dónde y a quién. Y quería compartirlas con ustedes el día de hoy. Me preguntaba cuando el Señor decía cómo, inmediatamente venía a mi mente estas palabras, cómo, como el Señor nos enseñó. ¿Cuándo? A tiempo y a destiempo. ¿Dónde? Hasta los confines de toda la tierra. Eso era un eco en mi corazón. Sin embargo, quería enriquecerlo con estas otras fragmentos de la palabra de Dios. Y yo dije, bueno, Señor, vamos a sacar esos cómo. ¿Cómo voy a compartir yo el Evangelio? Número 1, como el Señor nos lo enseñó a través de su escritura, de su palabra. 2, a través de la dirección del Espíritu Santo, enseñando que guardemos todas las cosas que nos han mandado en la Escritura. 3, con fe que mueve montañas. ¿Cómo? Con gozo, que es nuestra fortaleza. ¿Cómo? Con sabiduría, que viene de lo alto. ¿Cómo? Con arrepentimiento. Otra vez me pregunto, ¿cómo? Velando y orando para no caer en tentación. ¿Cómo comparto y cómo me enriquezco yo de ese evangelio? Desechando toda inmundicia, siendo hacedores de esta palabra, siendo agradecidos, como buen soldado de Cristo. Como dice en 2 de Timoteo 4:2, como redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. Qué belleza, ¿verdad? Como la misma escritura nos dice cómo es que debemos de hablar con respecto al evangelio. ¿Cómo? En Efesios capítulo 1, versículo 13 también nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados en el espíritu de la promesa. ¿Cómo? Habiendo creído. Mira cómo el Señor nos da la estrategia, ¿verdad? En Josué capítulo 1, versículo del 7 al 8 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cómo voy yo a ir a predicar el evangelio? Esforzándome y siendo muy valiente, me dice el Señor. Y en 1 Corintios 15, 58 dice así, así pues, hermanos míos, estad firmes. ¿Cómo? Firmes y constantes. ¿Ven cómo la palabra nos dice, el Señor nos da esa estrategia de cómo tenemos que ir a predicar el evangelio, cómo lo tenemos que compartir con las personas, gozosos, firmes, constantes, creyendo, perseverantes, desechando toda inmundicia, siendo hacedores de la palabra, con sabiduría, con gozo, velando en todo tiempo con oración, con fe. El Señor aquí nos dice cómo debemos de compartir su evangelio. Y luego venía la otra pregunta, que era ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo es el momento propicio que yo puedo compartir tu evangelio? A tiempo y a destiempo. O sea, en todo tiempo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo.
Vea cómo el Señor nos está dando la estrategia para saber cómo, cuándo, dónde. Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo es que debemos de compartir el Evangelio? ¿Cómo debemos de hacerlo? Dice, nunca se aparte de tu boca este libro. Entonces, en este momento habla, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué belleza, ¿verdad? Porque el Señor dice, nunca, ese es otro tiempo, nos está hablando de otro tiempo, otra palabra que nos está diciendo, nunca se aparte de tu boca este libro. Si nos vamos también a la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, cuando nos volvemos a preguntar, y esta cita bíblica nos dice, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí nos está exhortando la palabra a que es necesario crecer en la obra del Señor siempre. Qué fiel es nuestro Señor, cómo Él nos va instruyendo, cómo nos dice que siempre debemos estar creciendo. Es una constancia, es ilimitado, es eterno, ¿verdad? El Evangelio del Señor en nuestra vida, en la vida del hermano, para compartir, para alimentarnos, es siempre. La palabra dice, y eso lo hemos escuchado muchas veces, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por lo mismo que está diciendo Primera de Corintios 15:51, creciendo en la obra del Señor siempre. También todos hemos escuchado esta palabra tan hermosa de Josué capítulo 1, versículo del 7 al 8, que nos dice también, otra vez nos preguntamos, ¿cuándo, Señor? Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y es una bendición poder tomar el Evangelio, la palabra de Dios y meditar con él de día y de noche, ¿verdad? Es una bendición, eso abre nuestros ojos espirituales, eso hace que nuestra fe aumente. La palabra dice que es por el oír. La Escritura dice, es por el oír que se aumenta la fe. Así que los insto, hermanos preciosos, lindos, a que estemos escudriñando la palabra, como dice acá, de día y de noche. Y vamos a ver cómo somos tremendamente bendecidos. En Lucas capítulo 21, versículo 36, también nos dice, velad pues orando en todo tiempo. Otra vez nos vuelve a recalcar la palabra. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? En todo tiempo, nos dice la palabra. Dios es precioso, es fiel. Él nos ha instruido y su palabra es fiel, es verdad. Así que si el Señor nos está hablando de que en todo tiempo, de día y de noche, escudriñemos la palabra, nos alimentemos de ella, hagámoslo, hagámoslo. No es solo cuestión de preguntarnos, bueno, Señor, no sé, tal vez más tarde o no, dentro de una semana creo que me voy a poner a empezar a leer la Biblia para ver si la leo en orden. O a ver si empiezo por los salmos o los proverbios.
y al final pasa el tiempo y no la leemos. Es mejor ser diligentes y tomar un salmo, un proverbio. Es más, sentarse con los hijos, con la familia, con la pareja, decirle, vea mi amor, ¿qué te parece si en la noche empezamos a leer los proverbios? Son 31, ¿verdad? Entonces del 1 al 31, ahí tenemos los días todos los meses, ¿verdad? Y todos los días de cada mes pudiendo compartir la palabra. Y cuando uno empieza a leer la palabra todos los días, eso le abre el entendimiento, le quita a uno la sordera y la ceguera espiritual, esa pesadez, ese letargo, ¿verdad? Que muchas veces tenemos porque tenemos en la cabeza un montón de pensamientos, un montón de cosas, nos entretenemos con cualquier otra cosa y no le damos tiempo a la palabra del Señor, cuando Él nos está diciendo que de día y de noche. Si el Señor nos está dando esa instrucción, deberíamos de ser obedientes y coger la palabra en la mañana cuando me levanto, declararla, profetizarla. Si la palabra es la profecía que se cumple, salida de la boca de Dios, por eso se cumple. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que declarar la palabra? ¿Cuándo hay que compartirla? ¿Cuándo hay que hablar de ella? De día y de noche, a tiempo y a destiempo, en todo momento, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la vida, para que nos vaya bien, para poder prosperar. Tenemos que ser sabios y entendidos cuando el Señor nos instruye y nos está diciendo claramente que es necesario que nos alimentemos de ella. Otra pregunta que me hacía, o que venía, ¿verdad? En ese sueño, de esas palabras que escuché, que el Señor me ponía para compartir con ustedes, era ¿dónde? Uy, Señor, bueno, ¿a dónde comparto qué? ¿A dónde comparto la palabra? ¿A quién? Porque con la pregunta ¿dónde? Inmediatamente viene ¿a quién, verdad? A donde el Señor nos plantó. Si yo estoy en mi casa y comparto con mis hijos, con mi esposo, ahí es donde yo voy a sacar el rato para hacer un altar familiar y compartir la palabra. También yo puedo estar desatando la palabra a mi familia, diciéndole a mis hijos, mi amor, usted es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja siempre está verde y sirve para medicina y siempre va a dar buen fruto. Yo declaro, preciosa, precioso, que tiene la inteligencia de Cristo, que si el Señor va contigo, ¿quién contra ti? Mi amor, ahora que vas a salir, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El ángel del Señor acampa alrededor tuyo y te protege. Que todo lo que emprendas te salga bien. Cuando vamos a sentarnos a compartir el alimento en la casa, oremos. Es una costumbre muy hermosa y se ha perdido montones. Cada quien está ahí con el celular, ni tan siquiera uno debería decir, bueno, cuando vamos a comer dejemos el celular de lado. Este momento es sagrado, es una bendición. Por eso el Señor siempre dice que bendigamos los alimentos, ¿verdad? Entonces, ese es otro momento propicio donde podemos declarar y orar con la palabra de Dios. Es muy sano también que en ese momento, que tal vez es uno de los poquitos momentos en que se dispongan todos para orar, que los tiene uno ahí en la mesa con la comidita, ¿verdad? Sacar una cita bíblica y con esa cita bíblica decir, bueno, ahora nosotros tenemos la costumbre en la casa de decir, bueno, vamos a desayunar o almorzar. Este va a ser el alimento material, ¿verdad? La comidita que tenemos, la que Dios nos permita en ese día, bendito sea Dios. Pero también apenas terminamos de orar, dándole gracias a Dios, consagrando los alimentos, inmediatamente
sacamos una palabra, una cita bíblica y decimos, bueno, este es el alimento espiritual también. Entonces se ha hecho una costumbre en nuestra casa que no sea solo la mesa, lo que se pone el alimento a la mesa, ¿verdad? Lo que Dios nos permita ese día, sino también el alimento espiritual, una cita bíblica, y qué rico, tan delicioso como la comidita que Dios nos está permitiendo compartir. Son estrategias que quiero compartir que tal vez a ustedes les puede servir, porque si estamos plantados en el hogar, ahí es importantísimo, porque de ahí se está forjando la familia y nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo, y el día de mañana cuando ellos tengan su propia familia también puedan llevar a las personas esa bendición, ¿verdad? De compartir y de bendecir no solo el alimento físico que Dios nos da, sino de bendecir al Señor con el alimento espiritual que es su palabra. Los que están en el trabajo, los que mantienen su trabajito, a donde sea que el Señor los haya plantado. Un compañero que llega y que está preocupado, mira que tengo el hijo enfermo, o estoy afanado, preocupado por algo. De ahí, oremos. ¿Quieres que lo pongamos en manos de Dios? Muchas veces la gente le dice a uno que sí, tal vez uno va a pensar que le va a decir que no. Nada nos cuesta. Mínimo decirle a la persona, ánimo, adelante. Vas a ver que todo va a salir bien, voy a ponerte en mi oración. Eso muchas veces levanta el ánimo de una persona. Y es una de las palabras que el Señor me ponía. ¿Dónde? ¿Dónde estás plantado? En tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en el bus, en el hospital. Yo sé que ahora con esta cuestión del coronavirus, ¿verdad? Entonces todos nos andamos cuidando del distanciamiento, pero también están las redes sociales, está el teléfono, están los mensajes, así como muchas veces se mandan mensajes digamos, del coronavirus, montones de mensajes. ¿Por qué no una cita bíblica en donde animemos al hermano? Yo sé que mucha gente linda de Unción de Guerra, nuestros amigos, están mandando y fortaleciendo el espíritu. Es tiempo de que fortalezcamos el espíritu, ¿no? El espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, alimentado por la palabra de Dios. No que fortalezcamos el espíritu de temor. Ese lo reprendemos en el nombre de Jesús y nos fortalecemos con la palabra de Dios. ¿Dónde? En todo lugar donde el Señor nos haya plantado, donde sea necesario. A veces con una sonrisa, porque no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y ese ser hacedores de la palabra es ponerla en práctica. El amor, ¿cómo lo puedo manifestar? Ese amor que me habla el Señor a través de la palabra. Una sonrisa. Ahora, un diario, una ayuda a la persona. Ese es el evangelio vivo. Ese es el que todos tenemos que practicar. Llamar a nuestras familiares y preguntarles, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puedo servir? Quiero que sepas que si le podemos compartir alguna comidita, pues vamos y se las dejamos ahí un momentito y la compartimos. ¿En dónde? En donde Dios nos plantó. Así que ánimo. Esa es una palabra que el Señor siempre me ha puesto para decirles a ustedes, ánimo, ánimo. Pongamos de nuestra parte para que ese evangelio sea un evangelio vivo, para que la gente sienta que tiene un Dios que lo protege, un Dios que lo respalda. En aquella cita tan preciosa bíblica que está en Lucas, vamos a ver, que sería en Juan, capítulo 4, versículo del 4 al 5, que decía el Señor, en esa cita bíblica, y le era necesario pasar por Samaria.
Muchas veces nosotros sabemos que nos es necesario pasar por lugares, por personas, por circunstancias en donde muchos están despreciados, olvidados, señalados, y nos es necesario. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor nos lleva. Muchos no quieren pasar por ese lugar. Jesucristo dijo, me es necesario pasar por Samaria, sabiendo que la gente, los judíos tenían, digamos, su indisposición de pasar por Samaria, ¿verdad? No se llevaban con los samaritanos. Y sin embargo, Él, tan precioso, el Señor, tan fiel, nuestro precioso Señor Jesucristo, lo dijo así. ¿Por qué? Para darnos el ejemplo a nosotros de que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Él sabía que aquella samaritana, aquella mujer que era menospreciada, iba a ser una de las mejores evangelistas después de que el Señor le dijera que Él era la fuente de agua viva. Y ella estuviera tomando de un pozo que nunca iba a saciar su sed. Y el Señor en su fidelidad pasó por Samaria. Ahí donde me decía el Señor, ¿por dónde? Por donde le es necesario. Al Señor para predicar el Evangelio y a los que lo reciben para ser libres, para ser saciados de la fuente de agua viva. Nos es necesario pasar muchas veces por donde muchas veces no queremos, pero sabemos que hay necesidad, que se están alimentando de una fuente que no les va a dar vida. Y ahí es donde nosotros también tenemos que llevar el Evangelio, a donde les es necesario. Es una palabra preciosa la de Samaria, y como aquella mujer, a través de su testimonio, evangelizó mucha gente, y aquellas personas se salvaron, ¿verdad? Y recibieron la palabra del Señor. Y muchos lo recibieron. ¿Por qué? Porque Él dijo, a donde me es necesario, voy. Así que los motivo, los incentivo preciosos a que sea donde el Señor nos lleve también, donde nos inquiete y donde le es necesario implantar el Evangelio y el reino de Dios, ahí nosotros vamos a hablar. La palabra también nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. Mire cómo la palabra nos dice en diferentes citas bíblicas que el Señor dice que es necesario predicar el Evangelio a otros reinos y a otras naciones. También quería compartirles esta porción de la palabra tan hermosa en Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? ¿A dónde? ¿A cuáles personas? Aquí dice la palabra, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Qué preciosa esta palabra en Isaías, y el título que dice Isaías 61 habla de
buenas nuevas de salvación. De las buenas nuevas de salvación. Así que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, nos está instruyendo, nos está llevando, sabiendo que ese Espíritu hermoso del Señor está sobre nosotros, ese Ruach HaKodesh, a ir a los quebrantados. Ya Él nos ungió para ir a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los que están quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los presos y apertura a la cárcel, de la cárcel a los que están presos, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Así que, hermanos preciosos, yo creo que el Señor nos habla muy claro en su palabra y nos está diciendo cómo predicarla, ¿verdad? Con excelencia, como Él nos enseñó a través de las Escrituras. ¿Cuándo? A tiempo, a destiempo, de día, de noche, que nunca se aparte de nuestra boca, que nos insta el Señor en todo momento a meditar en ella siempre, y que nos lleva ¿a dónde? A donde estamos plantados, a donde podamos compartir la palabra. Llevémosla, no nos quedemos calladitos. Si podemos darle a las personas una palabra de aliento, si podemos darles a las naciones y a los pueblos esta palabra tan maravillosa que sana las heridas, que venda el corazón de las personas, hagámoslo. Ya es tiempo. Hay muchas personas que están muy temerosas. Hay muchas personas que anhelan una palabra, un abrazo, un gesto de cariño. Como dicen ahora, aunque sea un abracito, eso es a través de los mensajes, ¿verdad? Del teléfono. La gente necesita la palabra, no hay mejor medicina para el corazón, para los huesos, como dices, medicina a los huesos, la palabra de Dios. Penetra las coyunturas, decían las intenciones del corazón, hasta los tuétanos. Así que, hermanos, no nos quedemos callados, compartamos la palabra, aprendamos citas bíblicas, citas que sabemos que pueden fortalecer a las personas, oremos con la palabra, proclamemos la palabra, profeticemos la palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a todos los pueblos y a todas las naciones, en todos los confines de la tierra, en todo tiempo, como el Señor nos lo enseñó. Proclamémosla. Ánimo, ánimo. El Señor nos ha dado a nosotros mucho, nos ha bendecido. Es tiempo de que nosotros demos, que no nos volvamos unos obesos espirituales, sino que demos de esa palabra que Él nos dio, que seamos fuentes, porque Él nos llenó a través del Espíritu Santo cuando recibimos al Señor, y ahora de nosotros brota fuentes de agua viva. Así que compartamos, hermanos, que Dios me los bendiga. Ahí les dejo esa inquietud. Tal vez Dios a cada uno nos va a decir de diferentes maneras cómo, cuándo y dónde y a quién podamos irle a compartir el Evangelio. Les dejo esa inquietud. Oren al Espíritu Santo, díganle: Señor, aquí estoy. Y ahí les dejo lo que Dios me permitió compartirles, cómo, cuándo y dónde podemos llevar el Evangelio. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, me los proteja, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de todos ustedes y tenga misericordia, les dé abundante paz y mucha sabiduría de lo alto. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su amor y su misericordia. Padre Santo y Eterno, gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias porque nos has enseñado, nos has revelado la palabra del Señor.
¿Cómo no estar agradecidos, Señor? Gracias. Gracias, Señor, porque a tiempo y a destiempo y de día y de noche vamos a meditar en tu palabra. En todo tiempo, Señor, nunca, nunca se va a apartar de nosotros los dichos de tu boca, Padre, porque sabemos que seremos bendecidos y bendeciremos a otros. Donde nos has plantado, Señor, que sea la palabra tuya y el Espíritu Santo el que nos inste, Señor, a dar la palabra certera para el que está necesitado, Señor. Muchas gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros y nunca faltará en nuestra boca, Señor, la palabra que sea de vida y de paz para nuestros hermanos, porque hoy te lo pedimos todo esto, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, el Mesías. Gracias, Señor. La gloria y la honra sean para ti. Gracias, Señor. Y mil bendiciones a mis hermanos preciosos de unción de guerra. Que la paz, la sabiduría y el conocimiento de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias.